Muy buenos días. En nombre del Centro de Estudios Culturales Aplicados, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo ahora o en el futuro. Y le damos la bienvenida a Claudia Soto Rojas, a Rodrigo Lascano, y también saludamos a Daniel Cejes, que nos acompaña en esta conversación, que ya es habitual del Centro de Estudios Culturales, en un proceso que venimos ayudando a difundir lo que es el Parque Costanera de Puerto Montt y las esculturas que allí se han estado instalando a partir de un proceso participativo que se generó con los vecinos de Puerto Montt y a partir de un concurso público que también se convocó a nivel internacional. Y sobre eso vamos a conversar hoy día. Pues, así que aprovechamos inmediatamente a saludar a Claudia, a Rodrigo y a Daniel. ¿Cómo están? Hola Nelson, hola Nelson, gusto de estar aquí. Igualmente para mí, un gran Hola gusto también. de participar de esta entrevista. Sí, pues, Saludos estamos... a todos, la gente conocida y esperando que también que esto genere también más inquietudes. Tenemos redes para que la gente, si a partir de esta conversación se les generan inquietudes, preguntas, diálogos, los pueden también expresar en nuestras redes y nosotros también poder continuar y recoger como insumo también para futuras conversaciones. Estamos, como ya es costumbre, gracias a la tecnología que nos dejó la pandemia, conectados de distintas partes. Pues Daniel en el litoral central, Claudia, entiendo que estás en Santiago, y Rodrigo en Barcelona, parece, ¿no? En Barcelona estoy, sí. Bien, pues hoy día vamos a hablar de la obra Melipulli, Las Cuatro Colinas. Partamos por Claudia, que es escultora con posgrado, ¿cierto?, en espacios públicos. Que nos cuente cómo fue este proceso de ganar un concurso, en este caso con la principal obra a la que se convocó. Que nos cuente un poco cómo te enteraste del concurso, cómo fue esto de postular y adjudicarse la obra para de allí ya comenzar a hablar de la obra misma. Bueno, voy a empezar contando que no me acuerdo de dónde llegó un correo, afortunadamente. Debo estar en algunas redes sureñas porque me llegó un correo con las bases y debo decir que a muchos colegas, yo sin saberlo hasta el final, a muchos colegas de acá de Santiago especialmente no se enteraron del concurso. No tuvo tan buena difusión como pudo tener, la verdad, desde el MIMBU digo, ¿no? Faltó difusión. Sin embargo, bueno, el día que llega el concurso y leo las bases, pienso en Puerto Montt, pienso en espacio público y digo inmediatamente necesito un compañero creativo aquí. Y ahí yo llamo a Rodrigo Lascano, que está en Barcelona, y le digo, Rodrigo, apareció un concurso, vamos juntos, y Rodrigo, uno dice upa y él dice chalupa, así que... Me cuesta poco. Así es que comenzamos esta tarea creativa y meditativa juntos. Eso es bien importante porque independiente que el escultor, en mi caso, tenga formación de espacios públicos, que en esa formación de espacios públicos conocí a Rodrigo, y ahí coincidimos muchísimo respecto a lo que pensamos del espacio público y el volumen que tiene que estar al servicio de la comunidad. El escultor no puede trabajar solo. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta época es aprender a abrir el conocimiento a otros conocimientos y llegar a un conocimiento nuevo desde la suma de varios, ¿no? O sea, provocar una sinergia intelectual, creativa, diferente. Creo que la sociedad, el espacio, lo que estamos viviendo, ameritan esta suma de intereses, estas diferentes miradas. A mí esto de trabajar sola en el espacio público, aunque me siento capacitada, no me gusta porque siento que es limitante. Siento que es limitante. Uno obviamente es parte de una propia expansión, pero también es parte de sus propias limitaciones. Y esas limitaciones las ve un otro. Y un otro puede reflexionar frente a esas limitaciones y lograr una mayor expansión creativa. Y eso ha sido súper interesante trabajar con Rodrigo, con quien nos conocimos alrededor del 2000, 2001,
Y ya en esa época creábamos juntos, no nos había tocado ganar juntos, pero desde que estamos creando juntos ya va mucho rato. Mucho rato. Sí. Perdona, Y- déjame hacer un pequeño paréntesis, que es una cosa muy divertida que me sucedió y no sucedió. Muy cortita. Me encargan una casa aquí en el Maresma, casa con un jardín increíble. Y yo aplico en ese momento una serie de redes energéticas, Harman y Curry, que se pueden medir a través de péndulo y a través de varillas. Entonces, establezco toda una trama en el suelo para a partir de eso poder también apoyarme y poder diseñar. Bueno, el asunto es que había un solo punto en que se cruzaban las dos redes. Y era el punto perfecto en que si colocabas un árbol, ese árbol se iba a morir. Por lo tanto, había que colocar un elemento inanimado. En ese momento, Claudia estaba en Praga. Y yo la llamo, le digo, Claudia, es el momento de hacer una escultura a 4 manos, ¿no? Y nos ponemos a trabajar en ese proyecto, que fue una cosa muy bonita, y para hacer esa escultura a 4 manos. Bueno, después al final no se hizo porque la clienta no nos entendió mucho el concepto, pero quedamos muy contentos del proceso, ¿ah? Y a partir de allí hemos encadenado una serie de trabajos a 4 manos, 2 corazones, y con ganas, ¿no? Con ganas de ir intercambiando y nos vamos enriqueciendo mutuamente en ese diálogo creativo. O sea que eso lleva tiempo, ¿no? Llevamos tiempo haciendo esto. Sí, pues muy interesante ese diálogo creativo que se da, bueno, entre distintas disciplinas y también a distancia. Bueno, recordemos para el público que nos está viendo que antes que surgiera el proyecto Parque Costanera del MIMBU, se le consultó a los vecinos acerca de cómo querían, cómo soñaban que fuera este Parque Costanera, y entre los diversos elementos que contiene, ¿no? Recordemos que esta obra, Melipulli, está frente a un skatepark, de hecho ahí entre el mar y el skatepark, pero bueno, se conservaron también en otro sector las locomotoras antiguas también de la Costanera, en fin. La comunidad sugirió, ¿cierto?, que se instalaran esculturas. Y cuando se le preguntó a la gente sobre qué temas, lo interesante es que la gente pidió, sobre todo, honrar a los antepasados, y las temáticas surgen de allí. Por eso es que se convoca para Monteverde, para las identidades de Osorno, Yanquihue, Chiloé, Palena, y en general los pueblos originarios. Y bueno, y ustedes ganaron el concurso público para la escultura de Monteverde. Sí, bueno, no alcancé a responderte antes esa parte. Claro, era bien interesante, nosotros nos situamos inmediatamente había que elegir un solo concurso. Se lanzaron a concurso todas las obras, la de pueblos indígenas, la de las provincias y la escultura principal. A nosotros nos parecía interesante todo, pero nos centramos en la escultura principal, porque también siendo personas desde fuera, nosotros somos personas de regiones también. Rodrigo es de Valparaíso originalmente y yo soy de Concepción. Entonces, hay una mirada regional independiente de que uno viva en Santiago. Hay una vida regional, hay un sentimiento regional. Pero a nosotros también nos gustaba mucho esta mirada desde afuera porque podíamos proyectar la obra hacia otros lugares. Y por eso nuestra obra tiene varias características bien especiales. Una era centrarnos en el título del concurso, que era Monteverde, y recoger la arquitectura que se infiere de los restos arqueológicos de Monteverde. Y en esa arquitectura o protoarquitectura estaban los arcos vegetales que sostenían cueros de mamut. Nosotros nos quedamos con la idea de los arcos. Luego unimos el nombre antiguo, hablando de antepasados, ¿no? Seguíamos hablando de antepasados, siempre en la misma línea. El nombre antiguo de la ciudad, Melipulli. Melipulli, Meli es 4, y bueno, Pulli, cerros, colinas, las 4 colinas. Entonces, fue agarrar el arco, repetirlo en el nombre Melipulli, 4 arcos, y ahí ya definimos con qué elementos íbamos a trabajar. Y estos 4 arcos después empiezan también a situarse en una
en una perspectiva mayor, que es la relación cósmica de los arcos, las luces, las sombras, el movimiento del sol, el tiempo, que va a explicar Rodrigo, porque en realidad ese es un elemento maravilloso que Rodrigo le puso al proyecto. Así es que le dejo, Rodrigo. Oiga, tenemos una imagen por ahí Sí. mientras Rodrigo conversa, la ponemos, ¿no? Sí, 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 Claro. perfecto, perfecto, Bueno perfecto. sería. Hay una imagen que hace un resumen justamente de lo que acaba de empezar a explicar Claudia, em, que es aquí esta composición. Claro, aquí se puede ver cómo, ¿no es cierto?, los restos arqueológicos, ¿no es cierto?, nos inspiran a través de esta configuración de arcos, que son unos arcos bastante especiales, ¿no?, que se producen a través de esta especie de tensión de suelo, ¿no?, y aparecen este arco parabólico. Entonces, claro, para mí, uno de los diálogos tan lindos que tuvimos muchos diálogos con Claudia, eran todos de una intensidad creativa muy grande. Entonces, se nos planteó el poder abarcar o enfocar la obra desde múltiples escalas, múltiples puntos de vista y que diera realmente una respuesta a diferentes situaciones, tanto culturales, históricas, antropológicas, por supuesto, y también una relación del lugar, el topos. Pero ese topos vinculado con la toponimia que es Melipulli, pero también ese topos vinculado con lo que significa eh, su situación y su significado cultural. Por eso esos 4 arcos, digamos, recogen en un abanico el solsticio de invierno. Nos aparece el solsticio de invierno como un hito cósmico y un hito cultural a la vez. Es un puente. ¿Por qué? Solsticio de invierno, porque allí comienza también el año nuevo, ¿no? Para muchas de las grupos indígenas, mapuches. Por lo tanto, en el Y solsticio de invierno otros. queríamos, ¿sí? Exacto. Y otros. Y otros. Entonces, esta obra, en ese desplegar esos 4 elementos como un mantra de 4 elementos, se desplegaban en un cierto orden cósmico, en que el arco mayor iba a coincidir, y de hecho es así, el 21 de junio, con esa proyección de amanecer. Es decir, cuando amanece el 21 de junio, la sombra que se proyecta coincide con el ángulo en el cual está emplazado el arco mayor. Y de igual manera, Perdón, el arco... Sí, justamente la ilustración muestra esa sí, sombra, la del amanecer. exactamente, esta sombra de aquí, ¿no? Este arco y esta sombra. Esta está tomada en el amanecer. Y justamente en el pequeño tenemos la proyección que se produce cuando ya se va al sol, evidentemente, ese mismo 21 de junio, y coincide con el ángulo en el cual está emplazado y la sombra que proyecta este arco menor. Claro, esto significaba poder dialogar no solamente con el lugar inmediato, sino con el lugar histórico, el lugar con un significado antropológico y además el lugar situado dentro del cosmos. Entonces, ese cuarto elemento que estábamos agregando, que es el tiempo, era un plus, por así decirlo, que nos estimulaba muchísimo a ambos dentro de este proceso creativo. Este es un poco el resumen de por qué está situado de esa manera. Bueno, profundizando un poquito en el primer fundamento de esta obra, o pie forzado, que es el tema Monteverde, y lo que ustedes decían, ¿cierto?, de aquel sitio arqueológico descubierto a mediados de los 70 y de cuyas investigaciones hoy día sabemos, ¿cierto?, que se conservan restos arquitectónicos de los más antiguos del mundo, no solamente por la antigüedad que tiene el sitio, sino por su milagroso estado de conservación que permite estudiar nudos, estructuras, restos de herramientas, de alimentos que allí quedaron conservados y que nos hablan de la vida de nuestros antepasados, bueno, a finales de la era del hielo. Yo quería ahí aportar que elegimos el solsticio de invierno porque para el hemisferio sur, en forma natural, es realmente nuestro año nuevo. O sea, más allá de la cultura mapuche, todas las culturas originales del hemisferio sur celebran este solsticio, ¿no? Y nosotros lo hemos ido perdiendo, pero es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que la naturaleza nos entrega, y yo creo que hay una revaloración cultural
una autovaloración cultural y revaloración cultural bien importante en ello. Ojalá más adelante pudiéramos incluso organizar un Huetripantu ahí, por ejemplo, sería súper bello, sería súper bello. Bueno, yo creo que al ámbito, a la tridimensionalidad, a la dimensión temporal, yo creo que la dimensión social va a ser otra que se va a agregar acá, porque este sin duda va a ser un punto de encuentro, un lugar que va a llamar a reunirse. Y para la gente que es de acá del sur, no es solo simbólico, sino que en la realidad, desde el solsticio de invierno, las noches se empiezan a acortar y los días empiezan a alargarse, pues la época de siembra, así que efectivamente se renueva el ciclo en aquella época. También es época de fiestas religiosas, de carneos de chanchos acá en el invierno también en el sur. Estaremos felices de ser invitados a uno de esos carneos. Sí. Ah, Bueno, perdón, quería agregar una cosa que tiene que ver con el umbral, ¿no? Claro, nuestra propuesta tenía que ver con un umbral que era de alguna manera cobijo, ¿no? Vinculado con Monteverde, pero también un cobijo desde el cual uno pudiera percibir una vez al año esa conexión de renacimiento, esa conexión en que realmente los días se empiezan nuevamente a alargar, ¿no? Entonces, este umbral que separa, por así decirlo, los días de noche con los días de día, la luz que lo baña todo, que ese renacimiento, en el fondo, creo que era muy importante poder hacer una propuesta que no es neutra al tiempo, a la temporalidad, es sensible a la temporalidad, ¿no? Y se puede, además, se puede percibir, ¿no? Incluso se puede celebrar una vez al año allí. Entonces, esto para nosotros era muy importante. Incluso en las fiestas religiosas de aquí de la zona, pasar por bajo los arcos de flores es cruzar un umbral. Correcto. Perdona, yo quería también ir aterrizando eso a la experiencia corporal de ahora, a cómo está la obra ahora. Todo lo que hemos hablado existe, y para nosotros es muy importante, pero también existen unos arcos que respecto a la sensibilidad humana, a la percepción emocional de las formas, las curvas siempre van a representar el cobijo y el cuidado. Nosotros nos sentimos cómodos dentro de una curva. No nos perturba, la curva es armónica, no tiene ángulos que energéticamente nos provoquen alguna alteración. Entonces, el cobijo se refuerza en el arco, se refuerza, como te digo, desde la percepción. Y lo otro es que cada arco o cada experiencia, cuando tú estás dentro o fuera, también cada marco enmarca el paisaje de una manera distinta y lo revaloriza. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, aquí al medio del arco 1 y miras hacia el mar, se te arma un paisaje distinto dentro de ese marco, dentro de ese arco-marco. Y todas esas experiencias que no espero que las personas vayan a ver si lo que yo digo es cierto o no, van a ir sucediendo de manera intuitiva, van a ir sucediendo de manera espontánea. Estoy absolutamente segura que con el tiempo, cuando la gente se saque fotos y vaya pasando un crucero por atrás, van a descubrir, mira, cuando vean la foto después, ¿no? Mira, te pusiste y pasó justo un barco y el arco enmarca la situación de una manera muy especial, etcétera, etcétera. Esas cosas van a ir sucediendo. Pero uno, bueno, como arquitecto Rodrigo, como escultor de espacios públicos, nosotros pensamos y visualizamos todas esas situaciones. Por eso no es por falta de humildad que de repente uno dice que estos trabajos son complejos. Estamos pensando en varias cosas a la vez, pero que funcionen en el espacio, ¿no? Que revalorice un espacio, que sea transparente, que no sea un ejercicio pesado, porque aquí también la gracia de este trabajo, una de las gracias de este trabajo es que el metal se ve muy liviano, el metal parece una línea en el espacio, ¿no? Se está viendo allí la imagen, ¿no? Sí, Sí, se ve. se ve. Sí, se ve. ¿Corre la imagen? Sí, corre.
Ah, ya. Exacto. Oigan, Ujú. efectivamente es una imagen, o sea, es una obra que es de volúmenes mayúsculos. Y ¿qué se le puede contar a la gente en relación justamente a la estética, a la parte formal de la obra? Un poco contarle el tamaño, los materiales. A ver, quiero contar una cosa muy interesante, que esta obra es reversible, ¿no? Entonces, por un lado, es lo que decía Claudia, enmarca la mirada, por así decirlo, abaranda el ojo, porque permite reinterpretar visualmente el contexto, el entorno, el paisaje a través de la obra, ¿no? A través de estos arcos. Pero por otro lado, hay una cosa muy interesante, por eso digo reversible, que cinéticamente hablando, si recorremos, si giramos en torno a esta obra, que ojalá la gente lo haga como un juego lúdico urbano, tú giras en torno a esa obra, ¿no es cierto? Vas viendo que esa obra cambia muchísimo, se transforma totalmente porque va jugando consigo misma. Por eso digo que es reversible. Por un lado, enmarca hacia afuera la mirada y por otro lado, se enmarca a sí misma, estableciendo un juego tridimensional y temporal, porque estoy girando alrededor de ella, ¿no es cierto? Muy potente. Entonces yo invitaría a todas las personas que ojalá jugaran y giraran en torno a esta escultura, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta esta doble mirada reversible, hacia adentro y hacia afuera. Y por Si último, nosotros le sí, decimos sí, inversamente cine, exactamente, porque exactamente. no es que la obra se mueva, pero la obra se cambia de situación y de forma a medida que avanzamos. Yo no sé Sí. si Nelson pudiese poner un video que yo mandé explicando esa situación. Tengo un video alrededor de la obra, Ese es bueno. de al WhatsApp de Melipulli, donde se puede ver muy bien lo que estaba explicando Rodrigo. Y bueno, formalmente la obra está hecha de cañerías de acero inoxidable. Estas cañerías de acero inoxidable tienen 16 pulgadas, que son aproximadamente 34 centímetros de diámetro. Tiene un espesor de 5 metros, aprox, cercano a los 5 milímetros, lo que hizo muy difícil el trabajo de curvado. De hecho, hay una sola empresa en Chile que lo pudo hacer, que es la empresa que está en la placa como identificación de obra, porque ellos también cooperaron muchísimo para que esta obra fuese realidad, cooperaron económicamente. Los recursos no alcanzaban para hacer una obra de esta envergadura en realidad, porque nos pillamos con la sorpresa después de que ganamos que el curvado era carísimo. Era carísimo porque es un curvado bien especial, es un curvado que se realiza por inducción eléctrica. Y fue bien complejo también técnicamente hablando. Cada arco tiene 9 trozos. Cada arco tiene 9 trozos de 9 radios distintos y unidos con soldaduras ciegas y con los radios, esos 9 trozos en forma perfectamente unidos, logra esta armonía y logramos que el arco se vea limpio. Pero fue súper complejo, fue un trabajo, eso ahí hay el trabajo de un año completo, más los 3 meses de creación. Claro, porque uno tiene uno en su ignorancia tiene la imagen de la escultura todavía antigua, ¿cierto? Trabajando en el escultor directo en la madera, en la piedra, o con otros materiales, ¿cierto? Y en este caso aquí ustedes trabajaron con una maestranza para poder Sí, es concretarlo. un trabajo bien tecnológico, no por eso es un menor trabajo, porque el trabajo artesanal también existe. Lo que pasa es que se requiere de un equipo grande de personas que lo estemos realizando. O sea, a mí particularmente me tocó tomar las máquinas también y estar ahí como parte del equipo, a Rodrigo también, especialmente nosotros en el montaje, pero aquí se necesitan muchísimas personas para lograr esto en un año. O sea, si éramos 1 o 2, podíamos estar 20 años tratando de hacerlo. Son trabajos de otra escala. Este trabajo tiene 7 por 7 por 7 metros y estamos hablando de curvar acero. Y entonces yo creo que ambas miradas de la escultura son contemporáneas y correctas. Yo creo que la escultura artesanal
del pequeño taller y del mediano formato, de pequeño y mediano formato, van a seguir siendo escultura toda la vida. Sin embargo, la escultura urbana de gran formato requiere de toda la tecnología a disposición, y uno diseña también tecnológicamente hablando, desde la ingeniería estructural, porque nosotros con Rodrigo creamos, pero después necesitamos el apoyo de un ingeniero estructural que pudiera calcular todo esto, calcular las fundaciones, los apoyos, etc. Las vigas que unen los arcos que aquí no se ven, que están bajo el suelo, ¿no? Está todo Esto, amarrado. si te remotea, esto no son 4 arcos, esto es una sola pieza. Y si se mueve fuerte, se va a mover todo junto, por lo tanto, como resultado de ahí no se va a mover. Disculpa. Sí, Sí, bueno, así es. Juan Marco, el escultor, el ingeniero que comenzó a trabajar conmigo en Concepción. En Concepción trabajé con la arquitecta Karen Lavé, que es una arquitecta de Concepción, y ahora me toca trabajar con Juan Marcus y Rodrigo Lascano. Pero Juan Marcus, claro, él es un mago de la ingeniería estructural. Cualquier cosa que a uno se le ocurra, Juan Marcus la puede resolver, y eso lo probamos en Concepción. Juan Marco es un maestro de la escultura, de la ingeniería estructural. Además lo resuelve con tranquilidad, ¿no? Sí, Juan Marco es un Que se amor, va a agradece. ser maravilloso. Sí, va a ser lindo cuando aparezca el documental. Ujú. No sé si Juan Marco aparece en ese documental, parece que no. Pero lo tienes que haber conocido en el documental de Lusterra, ¿no? Sí, Ahí Nelson. aparece. allí lo conocí. Recordemos que Luterra es una obra que ganó Claudia, ¿cierto? Para celebrar los 100 años de la Universidad de Concepción. La gente puede buscarla. Hoy día, gracias a la tecnología, uno puede ver el documental y bueno, y muchas críticas positivas que surgieron a partir de esa obra. Y contémosle también a la gente que se está haciendo un documental también sobre la obra Melipulli. Sí, Marcelo Botelli, que es un gran documentalista, que optó también por la vida regional, él vive en Penco. Él está realizando un documental precioso donde destaca al historiador Nelson Bahamondes, aquí presente, que nos cuenta y nos comienza a contar la historia de Puerto Montt y de este lugar, ¿no? De este lugar que ha cambiado tanto desde ser agua, que pasa por ser un tremendo relleno, y hoy día se convierte así en 2, 3 palabras en este parque de nivel internacional, ¿eh? Este parque está de gran nivel y es una de las cosas que nos pone muy contentos, además de aportar a una nueva regeneración urbana de ribera, de costa, es que se hizo de muy buen nivel y se hizo, creemos nosotros, sumo a Rodrigo por lo que nos contaron ahí, de que se hizo de buena forma, porque se contó con el trabajo social participativo que necesita una regeneración urbana de este nivel. Y yo creo que ese proceso participativo ojalá pudiera continuar, porque claro, está hecha la ribera, pero hay que empezar a intervenir las primeras filas de arquitectura también. Ujú. Claro, en ese sentido, una de las cosas que hablábamos con los arquitectos del MIMBU, ¿no? Y reconocíamos la importancia que tiene hacer una intervención urbana de estas características, con un destino muy claro, que es decir, volver a conectar el destino que tiene Puerto Montt con su mar, ¿no? Con su horizonte. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante la dimensión urbana que tiene esta intervención, porque eso cambia o recupera más bien, porque seguramente lo tenía en un pasado, vuelve a recuperar de una manera que es necesaria este destino de borde, ¿no es cierto? El bordear la ciudad tiene una manera, el bordear la ciudad tiene un ritmo, y evidentemente en este caso el bordear la ciudad va a tener unos hitos, que van a ser unas esculturas, van a ser unas actividades, va a ser una manera de volver a pasear por este borde, ¿no? Porque no es lo mismo una ciudad que se pasea por su borde que una ciudad que se pasea por su quebrada, ¿no es cierto? Por sus cerros. A mí una de las cosas que me sorprendió de que realmente es un mirador, volvemos a al doble sentido, hacia el mar, y es un mirador que permite ver el skyline, ¿no? De la ciudad. Y ahí es donde es muy importante lo que decía Claudia. Creo que lo que viene ahora es hacerse cargo de cómo la arquitectura ya construida, ¿no es cierto?, se modifica
o de alguna manera se pone a la altura de lo que se está en primera línea de este borde también. Y tenemos que hablar también del tránsito y cómo porque esto es un elemento que empieza a desencadenar una nueva manera de funcionar urbanamente, desde cómo se moviliza el transporte público a cómo se hace, cómo los peatones, digamos, ¿no? O cómo a la escala humana a nivel del ir caminando también asume este borde. Entonces, se está empezando. Yo ahí quisiera aportar que a mí me encanta hablar así, como con una amplia mirada y después con microscopio, con lupa, porque es súper lindo esto de tener esta nueva mirada de la ciudad alrededor, ¿no? De la serranía, la isla Tenglo, el mar, allá de nuevo la cordillera, etcétera, dar toda la vuelta y al mismo tiempo situarse en el lugar, en qué sucede, porque qué lindo es como el Minbu y la gente determina los temas de las esculturas, que son varias, son 7, cómo determina la gente que cada provincia tiene que tener su símbolo identitario en una escultura, cómo los pueblos indígenas tienen que tener también como tema una escultura, y la escultura principal. Cómo es de lindo que uno vaya caminando por el parque y se vaya sorprendiendo con las obras que va encontrando, ¿no? Y ahí ya uno se acercará a la plaquita que habrá en algún momento, que no están todas todavía, para enterarse a qué provincia pertenece. Porque, por ejemplo, yo que no soy de allá, me costó más y tuve que preguntar, ¿cuál es la base de esta obra? Ah, esta pertenece a una leyenda, por ejemplo, ¿no? Esta otra obra, mira, esta se realizó en conjunto con varios artistas y los pueblos originarios y crearon este espacio ritual. Pero ese texto es importante conocerlo desde el visitante ignorante o foráneo, ¿no? Es súper importante que los relatos estén ahí y que nos vayamos apoyando para poder ir entendiendo. Por eso la placa nuestra tiene un relato que en 2 o 3 frases trata de explicar el sentido, bueno, uno de los sentidos de la obra. Perdón, y también tendrá un código QR, ¿no? Cuando Tiene. toque, tiene, pero cuando toque hará la conexión, ¿no es cierto? Ojalá con una información, ¿no es cierto?, más detallada, una explicación, ¿no? Eh, hay información ahí escondida, entre comillas, ¿no? Daniel, Disculpen, sí, quería meter un poquito mi cuchara, que está muy interesante esta conversación. Y relacionado con eso, quería también poner en perspectiva el cómo ustedes están contándonos en la manera de abordar su trabajo desde lo metodológico, desde la posibilidad de trabajar incluso ahora a distancia, ¿no? Con Rodrigo en Barcelona, trabajando en un territorio que no es el que se reside. ¿Cómo ven ustedes en estos últimos años el que se pueda justamente desarrollar escultura pública de este nivel, con esa complejidad, con esa profundidad, con ese nivel de interacción que está, bueno, lo está reflejando el Parque Costanera de Puerto Montt, pero uno como usuario de esto, ¿no? Empieza a percibir que algo está cambiando o algo empezó a cambiar en este país que desde, no sé, pues uno viene también con un legado de la dictadura, desde que la escultura pública era prácticamente monumentos de patriotas, ¿no? O De de héroes, próceres. o de gente que recordar en distintos estilos y todo, a este concepto que, claro, en otras partes del mundo está bastante más desarrollado, en Barcelona ni hablar, Gaudí, qué sé yo, cómo se integra la arquitectura con el arte, Sí, sí, con muchos artes. Ay, se nos fue. Yo puedo empezar a responder mientras tanto. Mira, con el que la es bien posibilidad de que la gente interesante. conviva con la obra de arte, y que para Chile sigue siendo algo esto como todavía un nuevo, y silenció allí Daniel. me interesaría tanto que ustedes nos lo pudieran contar, cómo lo ven desde su experiencia, cómo ha sido esta, Se cortó la comunicación, pero yo voy a empezar a responder. Mira, en Chile primero hay que recordar que si bien es cierto todo lo que tú dijiste, claro, disculpe, sí, dale Nova, sí. todo lo que tú dijiste es muy cierto, pero también existe
desde el Ministerio de Obras Públicas una comisión en la Dirección de Arquitectura que se llama Comisión Nemesio Antúnez. La Comisión Nemesio Antúnez ya cumplió más de 25 años en acción. Y la Comisión Nemesio Antúnez tiene la labor de que se cumpla la ley que pone el 1% de las concesiones públicas a favor de una obra de arte. Entonces, por ejemplo, así se construyó una obra preciosa que está en Pargua, que es un granito vertical, que es del maestro Vicente Gajardo, y se han construido especialmente en carretera, en la Ruta 5 y en otras carreteras, se han construido muchas esculturas, digamos, contemporáneas. Sin embargo, yo quiero resaltar que el MIMBU, para hacer un primer concurso, creo que lo abordó de una manera bien bonita y diferente. Porque el MOP tiene en cada lugar un jurado, que son muchas personas, no sé, entre 9 y 11 personas, donde la mayoría son cargos como oficiales, y la minoría son artistas. Y a pesar de que Vicente Gajardo, por ejemplo, que es un tremendo escultor, y otros grandes escultores han ganado, también han ganado algunas obras que son bien cuestionables. Y el MIMBU, la diferencia es que el jurado sacó 2 o 3 obras de cada concurso y después votó la gente. Cuestión que a nosotros como artistas nos dio harto miedo, o sea, no se imaginan los nervios que uno pasa en ese proceso de votación digital, porque además no todo el mundo se entera, tú no sabes a quién le contaron, a quién no le contaron. No es una cosa que se esté haciendo tan popularmente todavía, que falta en ese sentido una mayor experiencia, mayores canales de difusión, pero es bien interesante que se haga con participación y yo creo que debemos llegar a una otra opción para determinar qué obra se queda o no se queda en el espacio público. Creo que ahí la participación ciudadana debemos mejorarla, los actuales de jurados profesionales debemos mejorarla y crear una linda y una nueva fórmula entre ambas. Creo que el mundo profesional tiene harto que decir, pero la gente también tiene su parte. Yo creo que en Chile ha crecido bastante, de hecho en América Latina me atrevo a decir que después de México, en América Latina es de los países que más obra pública tiene, con el ejercicio que realiza el MOP. Sin embargo, se podría mucho más. La ley permite mucho más. La ley permite que en cada escuela exista obra pública y concurso. En cada hospital exista obra y concurso. Entonces, la ley nos permite mucho más, pero no estamos haciendo todo lo que deberíamos. Y es súper bueno que el MIMBU acoja esto y en cada acción del MIMBU, parque, plaza u otro, también se sume a los concursos de escultura pública. Hace falta, además que hay mucho escultor en Chile, que necesitamos más concursos, no se le ha tomado el peso de lo que significan simbólicamente para la identidad de cada lugar. Es un tremendo aporte la escultura pública y la gente dice, ¿y esto para qué sirve? Bueno, la escultura sirve para muchas cosas y podríamos tener un video especial para hablar de qué sirve la escultura pública, porque la gente todavía no lo acoge fácilmente. Además de ser un símbolo de nosotros podernos identificar con ello, crea un espacio emocional distinto que trasciende nuestras generaciones. De hecho, cuando uno revisa las fotografías, por ejemplo, de infancia, y en mi caso que estudié en la Universidad de Concepción, pucha, esas fotos en el foro, esas fotos de la Laguna de los Patos de la Universidad de Concepción, o en la Plaza de Armas, en la pileta que habían peces en esa época, en la pileta con peces de la Plaza de Armas de Concepción, tiene una carga emocional, simbólica para mi familia y para todos los penquistas muy importante. Esa pileta es como es un arte público también, ¿no? Y ese arte público va cumpliendo un rol emocional en la memoria colectiva de un pueblo. No es menor, no es menor. Pero ahí hay mucho para hablar, es otro tema. Sí, quisiera agregar algo que para mí es fundamental y que lo he visto funcionar durante mucho tiempo. Yo ya llevo 30 años viviendo en Barcelona, por lo tanto, yo llegué al año 92
Pensemos que en el año 92 son las Olimpiadas. Barcelona hace un gran cambio en el año 92. Hay un gran equipo municipal de muy buenos arquitectos urbanistas que se plantean darle un nuevo giro a la ciudad, a que se reinvente una vez más, ¿no? Porque Barcelona es una ciudad que se ha reinventado a partir de las exposiciones universales. Pero esta era una muy buena opción. ¿Y qué pasó? Resulta de que Barcelona tuvo que abrirse a su destino marítimo, que hasta el 92 le daba la espalda, curiosamente, un puerto tan importante como Barcelona. Entonces lo abrió. Y lo abrió a través de obras, de arquitectura, de escultura, de pintura, de una manera nueva de conectar. Pero se dio cuenta de algo muy importante, que si no se creaba un tejido emocional que vinculara realmente al ciudadano con esa nueva manera de conectarse con el mar, todo lo que se hiciera iba a tener fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el usuario no lo iba a cuidar. Solo cuidamos aquello que queremos. ¿Y cuál es la manera de querer el espacio público? Es sentir lo propio, sentir lo propio. Que hay un vínculo de identidad, hay un vínculo de también de tener experiencias placenteras en ese espacio, que te acoge, que de alguna manera hace eco a tu manera de sentirte bien en ese lugar o ante un paisaje, te acompaña, la ciudad te acompaña en esa experiencia placentera. Por lo tanto, el espacio público quedó clarísimo que si no estaba acompañado no solamente de un presupuesto de mantenimiento, sino también de una conciencia de mantenimiento por parte del ciudadano, no iba a ningún lugar. Y esto fue algo que se ha ido trabajando a lo largo de todo este tiempo. Y yo lo he visto cómo ha ido evolucionando, cómo esas obras se cuidan, ¿no? Y las cuida el funcionario y las cuida el ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante, sociológico también, a abordar por parte de la administración. Es ser, de alguna manera, el soporte a partir del cual se establece este vínculo emocional con el espacio público, que no es que no sea de nadie, es que es de todos. Para mí eso es Que se va, fundamental. disculpen, es que es muy interesante lo que estás planteando, Rodrigo, porque si uno lo ve justo en mismo Barcelona, obras de un chileno como Mario Larrazábal, ¿no? Su mano, digamos que Sí. está en distintas puntas del este, en Antofagasta, y yo he visto documentales o películas donde ya eso está completamente integrado a la ciudad, digamos, Absolutamente. incluso en las protestas los manifestantes se suben arriba los dedos, digamos, para arrancar de la policía, o sea, es algo que está, y aún así muy cuidado, o sea, uno no ve, hay mantenimiento, no está llena de grafiti, no está abandonado, pero está integrado en un nivel profundo ya dentro de la vida cotidiana, ¿no? Y eso que uno ve, bueno, me acordé también, son años de la Expo Sevilla también, ¿no? Donde se llevó También. un iceberg, ¿no? Y era una época de mucha prueba, de muchas cosas que obviamente hoy día podemos mirar desde otra perspectiva, desde la ecología o de la imagen país que queremos dar. Pero justamente es ese empape el que uno, por lo menos desde lo que uno está percibiendo de lo que está pasando en el Parque Costanera, ese empape, no sé si llamarlo moderno o vanguardista, pero es un empape de cobra un nuevo sentido finalmente, ciudadanamente, ser parte de esto y no mirar una figura que podemos discutir su calidad artística o no, solamente es ponerse unidireccionalmente a mirar una figura, sino que ser parte, convivir. Y eso es muy interesante y me parece que está muy, muy bien logrado en su trabajo y por eso de partida lo felicito por aquello y nos interesa mucho también esta conversación porque a partir de esto la gente está mirando esto y compartir también pueden ir incorporando personas, no cerrarse de obra como una cosa ajena a su realidad. Yo quisiera aportar algo a esta conversación. Sé que nos hemos ido alargando, pero es que hay tanto que conversar de esto. Tenemos tan poquito espacio para hacerlo, además. Pero me quedo con la frase que el espacio público es para todos. Quiero también contarle a la gente por qué uno se dedica a esto, que no es menor. Cuando uno estudia en la universidad estudié yo licenciatura en artes plásticas con mención en escultura, en la Universidad de Concepción. Una de las licenciaturas más largas de la historia educativa de Chile, porque incluso internacionalmente son de 3-4 años y aquí en Chile era de 5, más la tesis, más 2 años de tesis. O sea, era una carrera larguísima para hacer licenciatura.
Pero lo que yo quería decir era que cuando llega un minuto de definirse y decir, yo me voy a dedicar a la escultura, que era en tercer año, porque era cuarto y quinto de especialidad, yo defino estudiar escultura para estudiar espacios públicos. ¿Por qué? Porque también ahí hay una definición en la manera de hacer, en la manera de abordar y lo que falta por aprender. La escultura de pequeño formato o de mediano formato es la escultura de taller. Una escultura que debemos defender, apoyar por todos los medios posibles porque es uno de los trabajos atávicos del hombre y que debería tener un mayor realce. Sin embargo, yo me planteo estudiar escultura para espacios urbanos mayores, para un formato mayor, pensando en que la escultura debe ser para todos. Y esa es una postura política. Uno define no trabajar, que hasta el día de hoy no lo he hecho, me gustaría sí, porque lo necesito económicamente, pero no trabajar fundamentalmente para la galería y para el comercio del arte, sino que trabajar la escultura pública desde un punto de vista social, tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros barrios, de nuestras poblaciones, si no siempre es en un parque. Yo la primera escultura que hice es en un barrio pequeño en Chihuayante. Fue la primera escultura que pude levantar también a raíz de un concurso regional en Concepción. Y ese pensamiento político, esa defensa de que el arte y la educación debe ser para toda la gente, yo espero que se conozca, no quería dejar de decirlo, para que las personas también comprendan que uno es parte de esa población que quiere vivir mejor, que quiere espacios más bellos, que quiere espacios más armónicos y que sentimos el derecho de que el arte también es para nosotros, así como la música, los conciertos al aire libre, de música clásica, de jazz, los conciertos de rock que se hacen en Concepción, que se deberían hacer en todo el país en forma gratuita. Eso no lo quería dejar pasar. Y sobre todo una cosa muy importante, ser político, en la acepción viene de la polis. Es decir, si tú vives en la ciudad, eres político. Porque estás en una polis, estás en una ciudad, estás vinculado, estás interaccionando con la ciudad. Por lo tanto, el ser político, digamos, es inherente al vivir en una ciudad. Eso Claro, no no es, estamos no es- hablando de ideologías, estamos hablando precisamente de esa polis. Pucha, gran Ujú. aporte. Rodrigo, eres un estupendo compañero de trabajo. ¿Qué crees que te diga? Bien, tú también. Estamos hablando de una realidad. Hoy día la obra ya está ahí, es parte del paisaje. La gente la puede ir a visitar, a verla por fuera, se puede meter adentro de la obra, se puede intentar trepar. No sé si será Abrazar, se puede abrazar, tratando como de un hacer árbol. también Claro. con los arcos. Deja borrar ese pedacito que decía intentar trepar. Por favor, no. Se van a Por favor, no. bueno, es parte del paisaje y dialoga con el contexto porque, bueno, ya decíamos, la obra, ¿cierto?, trata de honrar esa memoria de esos antepasados que en torno a una fogata, ¿cierto?, vivieron unos cambios importantes del paisaje, de cómo se retiran los hielos, cómo se forman los canales, el seno de Loncaví. Y así es como miles de años después llegan estos colonos a las playas de Milipulli, que hoy día viene siendo la calle Varas, ¿cierto? Y de ahí para abajo empieza toda una transformación. Puerto Montt hace poquito cumplió 170 años, que es muy poco dentro de la historia chilena, muy poco dentro de la gran historia humana y poquísimo al lado del tiempo cósmico que también trata de reflejar esta obra. Ujú. Así es. Bueno, yo quería, antes, seguramente tenemos un tema también de tiempo, quería agradecer este espacio. Quería agradecer la posibilidad desde Barcelona, ¿no es cierto?, de poder sentirme de alguna manera también muy cerca de mi país, de mi cultura, de todo lo que está pasando allí. ¿Eh? Y decir, sentirme muy agradecido de la tecnología y del tiempo que estoy viviendo, que me ha permitido tener esta experiencia magnífica con Claudia. Y magnífica también con respecto a esta creación, ¿no es cierto? A esta creación y acercarme más a Puerto Montt, a su entorno, a su gente, a su ciudad. Doy las gracias.
No, Sí, y bueno, gracias a ustedes también por este espacio, por permitirnos conocer más, por este vínculo que esperemos siga desarrollando en el tiempo. Muy interesante conversación. Esperamos que la gente también pueda reaccionar a esta conversación y nos deje comentarios en las redes o nos mande mail. La gente por lo menos de Los Lagos nos ubica, a Nelson, que aquí el hombre ahí de la zona más que a mí. Muy agradecido de ustedes también por este tiempo, por este espacio que nos dan, permitirnos entrar en la intimidad de su trabajo. Es muy valorable y se les agradece desde ya y se les deja, por cierto, la puerta abierta para futuros diálogos. ¿O no, compañero Nelson? Así es, pues nos gustaría ver más obras también de Claudia, de Rodrigo aquí en la región, así que, y un llamado, por supuesto, entonces, a quienes toman las decisiones políticas, así como en alguna época el alcalde de París, Jacques Chirac, llamó a doña Marta Colvin, ¿cierto?, a engalanar sus calles con obras, ¿cierto?, de una escultura chilena. Bueno, ya se está viendo que este tipo de decisiones son importantes porque transforman el entorno público, ¿cierto?, el espacio público, acercan el arte a la comunidad y se puede. Puerto Montt tenía muy abandonado este sector de la ciudad, como decía Rodrigo, no miraba el mar, en este caso también era evidente, y hoy día se da inicio a una transformación urbana importante que actualmente el Parque Costanera va desde el puerto hasta el muelle, ¿cierto? Y esta obra Melipulli la gente la puede ir a apreciar, ahí está frente al skate park, entre el skate park y el mar, entre las calles Talcahuano y Concepción, por allí también cerca de calle Concepción está el Centro de Estudios Culturales. Ah, sí, Así estamos, es que es una coincidencia muy Concepción, bonita. Concepción 1117, su casa. así Bien. es. Qué lindo. Sí, sí. Qué lindo ser de Concepción y saber que ustedes también. Así es. Así es, las calles de Puerto Montt tienen eso, llevan nombres de las ciudades, Concepción, Talca, Linares, Serena, o calles de ministros, por eso Urmeneta, Benavente, Vara. Así que, bueno, les agradecemos a Claudia y a Rodrigo, ha Muchas sido gracias. conocerlos Muchas gracias. ha sido muy bonito conversar antes de esta reunión y que podamos compartir esto con la gente. Y también le agradecemos a la gente que nos está viendo y que se interesa por el arte y los espacios públicos. Y que nos ayuden a extender el video, a que todo el mundo lo vea. Eso, que lo compartan donde puedan. Sí, y lo disfruten. Gracias. Chao, chao. Bueno, Muchas gracias. nos despedimos entonces y será hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Abrazo, muchas gracias a todos y a todas. Buena tarde. Buenas tardes.